Hola, mi nombre es Janet Rosa, psicóloga del deporte, y hoy hablaremos de una situación única, extraordinaria que estamos viviendo el día de hoy en México y en varias partes del mundo, que es la cuarentena. Y seguramente se han presentado emociones como tristeza, enojo, frustración, incertidumbre, entre otras. Y esto se ha hablado mucho en la población en general, pero ¿qué sucede con los deportistas? ¿Pasan por las mismas emociones? ¿Se acentúan más? ¿Tienen algunas otras preocupaciones? ¿Qué sucede? Y seguramente se habrá una diferencia entre una persona sedentaria a una persona que está acostumbrada a hacer alguna actividad física o deportiva, al menos 4 o 6 veces por semana, donde puede entrenar entre 1 o 3 horas en esos días. Y esto hablando de deporte amateur, competitivo. Si hablamos de deporte de alto rendimiento, donde tienen 3 sesiones al menos por día, seguramente las diferencias se acentuarán más. Y bueno, esto es lo que me pregunté y por eso realicé una investigación sobre los efectos físicos y psicológicos de la cuarentena en deportistas, donde tuvimos la participación de 173 hombres y 176 mujeres, un total de 349 atletas, entre deportes individual y de equipo, aunque en la mayoría pues fueron de equipo. Aquí tenemos algunos de los resultados, algunas de las cuestiones o variables que más resaltó en la encuesta. 1. La ansiedad. Por supuesto la ansiedad va a ser mayor, ya que estas personas estaban acostumbradas a salir, a hacer su ejercicio y seguramente están extrañando el campo, la alberca, el aire libre, en fin. Bueno, tenemos que entre mucho y demasiado, un 51.3% de los atletas está presentando ansiedad. Un 40.4% poca ansiedad. En incertidumbre. La incertidumbre evidentemente de cuándo voy a volver a entrenar, cómo va a estar las competencias, porque a lo mejor y me agarró en un inicio de competencia, no habían iniciado, o a mitad de competencia, ¿qué va a pasar ahora? ¿Cuáles van a ser mis objetivos deportivos? Por supuesto que va a haber alguna incertidumbre. Entonces, entre demasiado y mucho, los deportistas se encuentran en un 46.1% en la suma de demasiado y mucho, en poco 41.8%. Tristeza. En la tristeza se encontró una diferencia significativa entre hombres y mujeres. Ambos presentaron en cierto porcentaje, pero sí hubo una diferencia significativa entre el género. Las mujeres, si sumamos igual el mucho y demasiado, más o menos está en 48.3% en las mujeres. Y en los hombres, si sumamos mucho y demasiado, está en un 34.6%. Es decir, las mujeres deportistas están presentando más tristeza. Frustración, igual, evidentemente frustración por no poder ir a entrenar, por no salir, por no ver a mis amigos, por poder realizar mi actividad física de manera normal, natural. Aquí, entre mucho, igual y demasiado en la suma, tenemos un 55.9% de los atletas que han presentado frustración, un 35.5% con poca frustración y bueno, nada con un 8.6%. Frustración, igual encontramos una diferencia entre el género hombre y mujer, que es igual en la suma de mucho y demasiado. Las mujeres tienen un 63.1% de frustración en comparativa de los hombres, igual en la suma de mucho y demasiado, con un 48.5%. Ahora, la variable de enojado, la emoción de estar enojado, igual tenemos una diferencia significativa entre los géneros. Igual mucho y demasiado la suma con un 44.9% y los hombres con un 48.6%. Es decir, los hombres presentan más enojo que las mujeres deportistas. Cambios bruscos de ánimo. Bueno, aquí tenemos la gráfica, igual entre mucho y demasiado sumamos un 44.4% y un poco en 39.3%. Pero en la cuestión de las mujeres se acentúa más, igual sumando mucho y demasiado un 50.6% contra los hombres, que sumando es un 38.2%. Bueno, aquí sí hay una diferencia significativa entre hombres y mujeres, pero bueno, tenemos una situación, el periodo de las mujeres, donde pues cada mes se tiene y donde si tú haces una actividad física se regula más todo esto del cambio hormonal, los cambios de ánimo, etc.
Pero si tú ya no estás en la actividad física o disminuye la intensidad con la que estabas acostumbrada a hacer el deporte, seguramente los cambios hormonales nos van a afectar más cuando no estamos haciendo la actividad que estábamos acostumbradas a realizar cuando estábamos entrenando en nuestro deporte o cuando estábamos en competencia. Continuamos con bajó mi motivación deportiva. También encontramos una diferencia entre hombre y mujer. También obviamente hubo en la población general, pero hay una diferencia con, igual sumando mucho y demasiado, las mujeres ha bajado un 43.2% su motivación deportiva y en los hombres solo el 27.2%, es decir, una diferencia aproximada del 20% entre género. Ahora, el insomnio, que es una de las variables o la variable que más se notó afectada, ya que tenemos en demasiado un 43.6% y en mucho un 32.4%. Es decir, un total de 76% de los atletas están presentando insomnio. En un futuro video vamos a poder ver qué podemos hacer con este insomnio para poderlo tratar. Bueno, comer más o menos. Aquí, por la ansiedad se puede comer o más o menos. Podemos tener una pérdida de apetito. Y aquí los atletas nos dicen que en un 40.6% han hecho mucho esto, ¿no? O comer más o comer menos, y en un demasiado tenemos el 18.4%, una suma de 59%, es decir, casi 60% de los atletas está comiendo más o menos por la ansiedad. Preocupación por bajar mi rendimiento físico, que es evidente que si yo no estoy entrenando, no estoy haciendo, aunque esté entrenando en casa, pues a lo mejor no son las mismas actividades que hago cuando estoy en un entrenamiento normal, me puede llegar la preocupación de bajar mi rendimiento físico. Y aquí sí se ve muy notado, es decir, tenemos en demasiado 43.8% de los atletas que están preocupados y en mucho un 39.3%. En una suma, es decir, 83% de los atletas están mucho o demasiado preocupados por bajar su rendimiento físico. Ahora, el rendimiento físico también encontramos una diferencia entre hombres y mujeres. Aquí las mujeres están preocupadas entre mucho y demasiado un 86.4% contra un 79.8% de los hombres. También hay una diferencia significativa entre el rendimiento físico comparando las edades. Aquí tenemos del 11 a 18 años que están preocupados demasiado, aquí hasta un 50%, ¿no? Y mucho un 37.3%. En una suma total de 87.3%, y con los mayores de edad, es decir, de 19 para arriba, en una suma igual tenemos un 81.2% entre mucho y demasiado. Esto posiblemente porque los mayores de edad o ya teniendo un rato en el deporte, tú ya sabes más o menos qué ejercicios puedes hacer en casa, ejercitarte tú solo, crear un espacio, a lo mejor algunas pesas improvisadas, qué sé yo. Y los menores de edad pues todavía dependen mucho de su entrenador o padres de familia para que puedan acondicionar y poder hacer una actividad física. Ahora, preocupación por bajar mi rendimiento técnico, es decir, los movimientos. La cuestión técnica es la ejecución correcta de un movimiento, ¿no? Entonces, ahí tenemos una preocupación de demasiado de 41.8% y mucho 32.1%, que en la suma son 74%, un poco menos que en la cuestión física, pero vemos que bastantes atletas están preocupados por su cuestión técnica. Y bueno, igual en preocupación por bajar mi rendimiento técnico, en la diferencia de edades también encontramos que, por ejemplo, los niños de 11 a 18 años, entre la suma igual de demasiado y mucho, están preocupados por un 81.9% y los de 19 para arriba un 70.2%. Que igualmente en un video posterior vamos a ver cómo trabajar la parte técnica aunque no estemos entrenando. Preocupación por bajar el rendimiento táctico estratégico, ¿va? Entre demasiado es 33.5%, mucho 32.1%, y en la suma es un 65.6%. Es decir, de los tres factores, físico, técnico y táctico, este es el que salió un poco más bajo, pero al fin y al cabo hay bastantes atletas preocupados por bajar su rendimiento táctico estratégico. Haciendo una comparativa, en lo táctico estratégico tenemos igual que los de 11 a 18 años están más preocupados que los de 19 para arriba.
Igual, la suma entre mucho y demasiado, tenemos a los menores con 79.1% y a los mayores un 59.5%. Es decir, casi un 20% más los menores de edad. Preocupación porque el entrenamiento que hago en casa no sea suficiente cuando regresa al deporte. Por supuesto que es una preocupación que todo atleta tiene. Aquí se ve reflejado, ya que en demasiado tenemos un 39.8%, casi el 40%, y en mucho un 44.1%, en una suma total de un 83.9%. Y que es una preocupación que tienen todos, pero hay que también aprender a trabajarlo y hacer algo, es decir, seguir entrenando físico, técnico, táctico, en lugar de preocuparme de realmente poder hacer algo para no bajar tanto mi rendimiento. Comparación, igual esta comparación entre me preocupa mucho que lo que esté haciendo en casa no sea suficiente para cuando regrese a mi deporte, tenemos que los menores de edad están más preocupados con un entre mucho y demasiado un 87.2% y los de 19 para arriba un 82.5%. Aquí vemos que, por ejemplo, de los de 11 a 18 años, ninguno contestó nada preocupado, es decir, todo está entre poco, mucho y demasiado. Y en los de mayores de edad sí tenemos un nada preocupados con un 5.9%. ¿Cómo ha afectado la vida? Ya habíamos hablado de la vida personal y la de un deportista. ¿Qué diferencias habrá? Y aquí sí, los deportistas nos comentan que ha afectado su vida personal, por ejemplo, en 13.5 demasiado, 26.4 mucho y poco, 44.1%. Pero cuando vemos cómo ha afectado su vida deportiva, cambia un poco la estadística y vemos que mucho, un 41% y demasiado 26.1%, es decir, un 67.1% sienten que han afectado su vida deportiva en comparación a su vida personal, solo un 39.9%, un 40%. Entonces vemos cómo evidentemente me siento más afectado en mi vida deportiva que en mi vida personal. Siento que mi familia comprende cuánto me afecta no poder entrenar. Pues tuvimos más o menos igual entre mucho, poco, demasiado en la población general, pero en una comparativa la mujer se siente un poco menos comprendida por su familia por no poder practicar su deporte. Las mujeres están en un 41.5% entre la suma de demasiado y mucho y el hombre en 35.8%. Sigo entrenando en casa, entre mucho tenemos el 35.8%, demasiado 19.8%, una suma de 55.6%. Es decir, la mitad de los atletas están entrenando entre mucho y demasiado en casa y poco el 39% y el restante pues nada. Rendimiento físico antes de la cuarentena y después de la cuarentena. Se preguntó más o menos que se evaluaran entre el 1 y el 10, más o menos cuánto estaban en rendimiento físico antes y actualmente. Recordemos que esta encuesta se realizó aproximadamente hace 3 semanas y llevaban un mes en cuarentena. El último día de entrenamiento más o menos estaban en un 84% de su máximo rendimiento físico y actualmente se encuentran en el 55% de su rendimiento. Es decir, bajó aproximadamente 30%. En la cuestión técnica, igual, ellos evaluaron y como vemos, pues los picos están entre el 8, 9, 10 y ahorita pues se reparten en toda la gráfica. Antes estaban en un 83% de su rendimiento máximo y ahora están en un 59% de cuestión técnica. En la cuestión táctica igual tenemos que los picos están 8, 9, 10 y aquí entre el 6, 7, 8 es la que menos bajó, pero bueno, estaban en un 84% de su rendimiento máximo y ahora están en un 62%. Ahora, la cuarentena ha afectado la cuestión de equipo, diferentes respuestas, un 45.6% poco, un 32% mucho y demasiado es el que menos. Por ejemplo, la cuestión de equipo también hubo una diferencia y las mujeres creen que ha afectado más la cuestión de equipo que los hombres. ¿Ves o escuchas mucha información de COVID? Pues bueno, vemos que más o menos están igual entre demasiado, mucho y poco.
Bueno, aquí tenemos una comparación sobre la ansiedad para aquellos que ven mucho o poca información o nada sobre COVID. Tenemos una relación positiva entre los que ven más información tienen más estrés y los que ven menos información tienen menos ansiedad. Y esto pasa igual con todas las emociones negativas, ansiedad, frustración e incertidumbre. Pero en este caso de la ansiedad, los que vieron menos información o escuchan menos información de COVID-19 tienen un 38.5% de ansiedad, entre mucho y demasiado. Y los que ven más información sobre COVID, tenemos entre mucho y demasiado un 65% de ansiedad. Entonces se recomienda que no vean o escuchen demasiada información sobre COVID-19 y solo vean la información necesaria para saber cuáles son las indicaciones a seguir y bueno, estar un poco informados. En fin, esta fue la información que se sacó sobre el cuestionario y pues podemos ver que los atletas realmente están presentando ansiedad, frustración, cambios de estados de ánimo y sobre todo preocupación por bajar su rendimiento físico, técnico y táctico. Pero ya en posteriores videos veremos qué hacer, por ejemplo, con el insomnio y cómo poder trabajar la cuestión táctica, técnica en casa desde la parte psicológica. Y desde la parte física, evidentemente, se les recomienda poderse contactar con sus entrenadores, preparadores físicos, para saber qué actividades puedo hacer para evidentemente no perder tanto mi rendimiento y regresar lo mejor posible a mi actividad. Bueno, espero esta información les haya parecido enriquecedora para aquellos entrenadores, atletas y psicólogos del deporte, que sepamos más o menos por dónde está la situación emocional de nuestros atletas y por dónde podemos intervenir. Es todo por el momento y que tengan un excelente día.